Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo de nuestra pantalla estas calaveras tradicionales del Día de Muertos. Estas calaveras las captamos en el Museo Dolores Olmedo, allá en Xochimilco, en La Noria. ¿Y por qué las ponemos ahora? Pues simplemente para invitarles a ustedes a participar en la construcción de las ofrendas para muertos con el tema del pulque y del maguey en Casa de Morelos, aquí en Ecatepec. Acérquese a Casa de Morelos y puede usted participar construyendo las ofrendas desde ahora para noviembre, para finales de octubre, y además disfrutar de todas las actividades culturales que se desarrollan en ese espacio tan importante para Ecatepec y para México, que es la Casa de Morelos. Damos inicio a nuestro programa hablando precisamente de la historia de nuestro municipio, Ecatepec, basándonos, como hasta la fecha lo hemos realizado, y hasta que concluyamos con esta fuente, basándonos en el libro Efemérides de Ecatepec, de la autoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. En el año de 1787 dio inicio la construcción de la capilla conmemorativa en Tulpetlac. La construcción religiosa se realizó donde vivía Juan Diego Cuautlatoatzin y su tío Juan Bernardino, en conmemoración de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. La Virgen le dijo a Bernardino que se llamaba en náhuatl Tecuatlaxpeu, pero los españoles le pusieron Guadalupe. Este es el mito de la Virgen de Guadalupe. Esta capilla fue reconstruida varias veces hasta dejarla como templo de la quinta aparición. En el año de 1789 dio inicio la construcción del canal de San Cristóbal hacia Zumpango. La obra hidráulica se realizó para evitar las inundaciones de la capital, ordenado el desagüe por el 52 virrey Juan Vicente Güemes y Pacheco y Padilla, conde de Ribellagigedo, quien gobernó del 16 de octubre de 1789 al 4 de julio de 1794. En el año de 1790 se realizó el primer censo en Ecatepec. Se realiza el primer censo de población en todos los pueblos, rancherías y haciendas de Ecatepec. Con ello se conoció que tenía 101,453 habitantes. El censo enumera los 13 pueblos y las 8 haciendas nuevas. Pues hasta aquí la historia de nuestro municipio Ecatepec, y retornamos a nuestra temática general en esta cuarta fase de nuestro programa, que básicamente ha de hablar sobre el conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica en México, con la guerra cristera y toda una serie de elementos antecedentes de ello, como fue la Revolución Mexicana, la cuestión de Madero, la cuestión de etcétera. Una temática muy importante. En el número 3957 del miércoles 18 de enero de 1928, en la página 4, Excelsior publicó esta nota: 4 escuadrillas aéreas hacen la campaña
en Jalisco. Los aviones Douglas que vienen en camino cooperarán en esta lucha. En contra de los rebeldes del estado de Jalisco, se usaron 4 cuadrillas aéreas, con 3 aparatos cada una. En dicho estado, se establecieron 3 bases aéreas de operaciones, la principal en Ocotlán, con 2 escuadrillas. Por una autorización especial del gobierno de Estados Unidos, los 4 aviones Douglas que estaban detenidos en Nogales, Arizona, saldrían a León, Guanajuato, en donde se construiría su base, al mando del piloto aviador Fernando Proal. Los 4 Douglas se usarían para combatir a los rebeldes de Aguascalientes y Zacatecas. Pues nuevamente la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de México. Las empresas de armas de Estados Unidos que tanto daño le han hecho a México y al mundo. Estados Unidos empezó a mandar aviones de guerra al gobierno de Plutarco Elías Calles para que atacara a los guerrilleros cristeros y a otras personas en diversas sublevaciones que hubo. Pero también México fue campo de experimentación de los Estados Unidos para sus aviones de guerra, aviones que después usó una vez que los probó en México matando mexicanos, una vez en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras que tuvo los Estados Unidos hasta la fecha. En la página 6, Excelsior publicó esta otra nota. Quedó libre ayer el señor E. Bordes Mangel. Su excarcelación se debió a órdenes expresas del señor presidente Calles. Pachuca, enero 17. Enrique Bordes Mangel, que fuera presidente del extinto partido antirreeleccionista, fue puesto en libertad por órdenes especiales de Calles. Permaneció varios meses en la cárcel. Había sido acusado de colaborar con los rebeldes, y en México la rebelión se castigaba con la pena de muerte. En el año 3900, en el número 3958 del jueves 19 de enero de 1928, en la segunda sección primera plana, Excelsior publicó esta nota: sacerdote católico que es aprehendido. Estaba México en plena guerra cristera. Tampico, enero 18. El sacerdote católico Isaías García fue capturado por las autoridades militares bajo el cargo de violar la ley reglamentaria de cultos religiosos en las poblaciones de La Barca, Cecilia y Árbol Grande. Fue detenido al salir de su domicilio particular en un domicilio particular en el que ofició un bautizo. Lo encarcelaron en un calabozo y ante el temor de ser trasladado a México y puesto a disposición de la Secretaría de Gobernación, solicitó amparo, siéndole concedido. Era el conflicto cristero. En el número 3959 del viernes 20 de enero de 1928, en primera plana, Excelsior publicó esta nota: jefes rebeldes presos en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, enero 19. La Policía Reservada de Guadalajara, dirigida por Ignacio Ruelas, capturó a Casimiro Bautista y a Tomás Reyes, jefes rebeldes que actuaban en las poblaciones ribereñas del lago de Chapala y que en diversas ocasiones estuvieron en San Juan Cozalá y Ajijic, en donde disolvieron sus grupos armados cristeros, dado el actuar eficaz de las fuerzas federales. Se les localizó escondidos en una casa por el rumbo del barrio de San Juan de Dios, contigua al llamado Cine Royal. Recibieron con sus armas a la policía, cuyos elementos rápidamente los desarmaron.
fueron consignados al Ministerio Público. El inspector general de policía, Arcadio Padilla, fue informado acerca de otros dirigentes rebeldes cristeros, ocultos en Guadalajara, por lo que se esperaba la pronta caída de estos. En su página 7, Excelsior publicó esta nota: procesos por rebelión que deberán de ser terminados. Órdenes giradas por agentes del Ministerio Público del ramo federal. La Procuraduría General de la República decidió nombrar a un agente del Ministerio Público para que estudiara los casos de violación a la ley de cultos, que es la que generó el estallido de la Guerra Cristera, reglamentada en agosto de 1926. Había muchos procesos de acusaciones sin fundamento, por lo que el agente designado examinaría cada expediente. En caso de infracciones leves se tipificarían como faltas administrativas, pero los delitos graves serían consignados por los tribunales federales. Se reiteraron órdenes a los agentes del Ministerio Público de la capital y de otros estados del país para que promovieran los juicios por sedición y rebelión pendientes. La Procuraduría deseaba que cuanto antes quedaran concluidos los juicios para determinar culpabilidad o inocencia de los acusados, pues era el conflicto cristero con acusaciones, a veces verdaderas, a veces falsas, y con detenciones no solamente de curas, sino también, sobre todo, del personal de la feligresía católica, que decidió tomar las armas, dando su sangre y matando a los demás en pro de la Iglesia Católica, mientras los jerarcas se ubicaban, se resguardaban, se escondían en Estados Unidos, en España o en pueblos alejados. Era la Guerra Cristera. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.